noches, amada iglesia. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo hoy, mañana y siempre. En esta tarde y noche, acá en Honduras, acá en San Pedro Sula, tenemos el enorme placer de presentar el portador del mensaje de hoy, nuestro hermano Jorge Rivera. Al final del programa te dejaremos un número telefónico donde tú te puedas comunicar con nosotros. Así es de que con nosotros, contigo, queda nuestro hermano Jorge Rivera. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo hoy, mañana y siempre. Que el Señor, escucha, que el Señor te hable en esta noche. Santo, hay poder en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Jorge Rivera con ustedes. Que la paz de nuestro Dios sea con todos. Amén. Nuevamente. Con todos aquellos que nos están viendo por este canal, también que Dios les bendiga grande y poderosamente más. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Y estoy hablando de una palabra, amado, la cual yo les decía que el número 21 es libertad. Nos habla de la libertad. Pero lo que nosotros también tenemos que ver, que cómo empezamos ahí en Lucas 21 hablando de una viuda que dio todo lo que ella tenía, o sea, su sustento, en otras palabras, como quien da su vida misma, representando, simbolizando a la iglesia, pero la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia verdadera de Cristo va a dar todo, no va a dejar nada, se va a dar por completo al Señor. Pero algo que yo puedo ver, amado, es que en Génesis 21, cuando se da el nacimiento de Isaac, Isaac es el hijo de la promesa. Isaac representa a Cristo. Usted tiene que saber que cuando nace Isaac, se da la libertad o la liberación de lo que fue Agar y también de su hijo Ismael. Isaac, que representa a Cristo, nace de Sara, la cual representa la tierra. ¿Qué quiere decirnos el Señor? El Señor nos quiere decir que para el tiempo del siglo XXI o el día tercero, la tierra le iba a dar a luz un hijo. La cual, este hijo, el cual es el hijo de la promesa, vendría y traería liberación o traería redención. ¿Para quién? Para con la iglesia. Mire qué tremendo. Y, amados, lo que veo ahí es que se da el nacimiento. Si se dio la libertad de Agar, se dio la libertad de lo que fue, hermanos, Ismael, pero bajo también el consentimiento de Dios. Venga, sí. Isaac era la ofrenda. Observe ello. Abraham, el cual representa a Dios Padre, nos está mostrando a nosotros que Él nos está dando a nosotros la primicia. O sea, por eso hay de ir los primogénitos, dice la palabra. Les estoy dando en otras palabras, nos estaba dando, Él se estaba entregando. Él le estaba entregando por nosotros. Y cuando Él se entregó, hermanos, o Él nos dio la ofrenda, para que así de esa manera pudiésemos ser redimidos o rescatados, Él nos dio a Cristo sin reproche. Él nos los entregó sin reproche. Nos dio todo. ¿Por qué? Porque era su Hijo amado. Era su Hijo amado. Y por lo cual, por eso es que a Él, cuando Dios le habla, le dice, dame a tu único Isaac. Pero lo que nos quiere enseñar ahí a
nosotros el Señor es que si usted observa, mira la viuda está dando lo único que tiene. Entonces, la interpretación es que, hermanos, así como el Señor se entregó por completo por nosotros, también Él quiere que nosotros nos entreguemos por completo a Él. O sea, hermanos amados, el sacrificio es, realmente el verdadero sacrificio es cuando usted y yo le damos a Dios lo único que tenemos. Así es, amén. No es sacrificio darle a Dios cuando yo tengo de sobra. Eso no es sacrificio. Porque, hermanos, ahí le demostramos, como le decía, el verdadero amor a nuestro Dios. ¿Quién proveerá? Él proveerá. No tenemos, pero tenemos a un Dios grande y todopoderoso. Así es, amén. Y podemos decir, hermanos, cuando Él nos pide, podemos decir, yo voy a dar de lo recibido de ti, de tus manos. Yo voy a dar. Porque el que da, hermanos, la ofrenda es Dios. Así es, amén. Dios la da, Dios la pone en tus manos. Amén. Pero Dios te la va a pedir. Dios te va a pedir la ofrenda. Él te la va a pedir. ¿Para qué? Para probarte. Para probarte. De repente la ofrenda, amado, tú te la has estado pidiendo al Señor. Has estado llorando a los pies del Señor por aquella ofrenda. Pero el Señor te da promesa y te dice, yo te la voy a dar. Y por medio de la ofrenda, yo te la voy a multiplicar. El asunto es, hermanos, que cuando Él a nosotros nos pone la ofrenda en la mano, luego después nosotros tenemos que entender que tenemos que darle a Dios de lo que Él ha puesto en nuestra mano. Es que no me ajusta, no me alcanza, no me da para poder dar. Mire qué tremendo, hermanos amados. Y es ahí donde nosotros le fallamos al Señor en nuestra fe. Porque no le creemos. Amén. No le creemos. Y la palabra del Señor dice que sin fe no se puede agradar al Señor. Por eso es que, hermanos amados, Dios nos muestra la vida de Abraham. Si volteamos el número, porque los números se trabajan así también. Tú lo volteas, ese 21, tú lo puedes hacer un 12, pero lo volteas y te vas a dar cuenta que así como hay libertad en los 21, en los 12 se dan los éxodos. También es libertad. ¿Qué pasa? Que dice la palabra del Señor ahí en Génesis 12, que el Señor le había dicho a Abraham, deja tu tierra y a tu parentela y ve a la tierra que yo te diré. Hay que creerle al Señor. Hay que caminar, amado. ¿Por qué? Por fe. Porque ya no andamos por vista, sino por fe. Tenemos que actuar. ¿Para dónde me voy a ir? ¿Para dónde me está mandando el Señor? Tan cómoda que estoy aquí. Y yo no sé para dónde Dios me envía. Y de repente Dios te habla en sueño, te muestra, porque Dios lo prometió. Hablarnos en sueño, hablar, hermanos amados, por lo que es profecía y hablar también por la palabra. Y Dios te revela y te dice, vas a ir a hacer esto. Y usted dice, pero es que yo no sé cómo voy, para dónde voy a agarrar. Aquí yo lo tengo todo, pero si yo me voy de aquí, yo no sé, Señor, ¿para dónde quieres que yo me vaya? Si este es mi lugar donde yo tengo que estar. Tienes que actuar por fe, caminar por fe, o sea, hermano amado, moverse por fe. Por eso es que, hermano amado, el Señor le dice a Pedro allá en San Juan 21, cuando tú eras joven, ibas a donde tú querías ir. Amén.
Cuando seas viejo, vas a ir, otro te va a ceñir y vas a ir donde él te diga. Pero viejo como espiritualmente, o sea, maduro espiritualmente. Por eso es necesaria la madurez espiritual, ¿sí? Porque cuando nosotros somos maduros espiritualmente, no nos movemos por emociones, como le decía en aquella ocasión, sino que nos movemos, hermanos amados, porque nos movemos nosotros sabiendo que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con toda seguridad. Sabemos lo que estamos haciendo. O sea, actuamos bajo la realidad, no bajo emoción. Y mira, hermano amado, pues yo lo estaba viendo ahí, y ahí se da un gran trato de Abimelech. Creo que Abimelech se llama el rey, con Abraham. Hacen un pacto ahí. Hermanos amados, ahí se encuentra una ofrenda que le da Abraham a Abimelech de 7 corderitas. Mire qué tremendo. El cual esas 7 corderitas representan 7 iglesias. Ay, Dios, 7 iglesias. Sí, ahí se encuentra un pozo. Ese pozo le había sido quitado a Abraham, pero luego después le fue devuelto a Abraham. El pozo era para hermanos aguar, a los animalitos. El pozo, hermanos amados, mira, el arca del pacto tiene que estar donde tiene que estar, no tiene que estar en otro lugar. Amén. Mira qué tremendo, el cual ese pozo, hermanos amados, tiene que estar con la iglesia de Cristo. Ese pozo viene representando al mismo Jesús. Mira qué tremendo. Ese pozo viene representando a Jesús, de donde, amados, todos nosotros bebemos del agua. Le estoy hablando en el sentido espiritual, porque es lindo ir a un lugar a reunirse y escuchar la palabra del Señor, pero que me la enseñen a mí en el espíritu y no me la enseñen en la carne, porque en la carne yo mismo la puedo leer. Yo la leo ahí y yo, pues esto es lo que estoy leyendo, yo creo que es, pero en el espíritu es maravilloso que alguien me diga, mira, esto representa esto, pero que no te vaya a sacar de la escritura. Bendito sea nuestro Dios. Y mire qué maravilloso. ¿Por qué tiene que ser en el espíritu? Porque es el espíritu que, hermanos, liberta. Es el espíritu que trae liberación. La carne no libera a nadie. Es el espíritu que trae liberación. Por eso la palabra dice, donde está el espíritu de Dios, hay libertad. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo estaba orando y Dios me mostraba a mí que Él iba a traer, yo miraba un aroma de rosas en este lugar. Y es porque, hermanos amados, Dios te está queriendo mostrar en lo que tú te estás convirtiendo para Dios. En esa fragancia. Debemos de hacer esos compromisos con Dios. Esos compromisos porque estamos en el tiempo final. Tenemos que hacer compromisos con Dios de que de entrega total. De entrega total. Bendito sea el Señor. Por eso es que allá usted ve que aquella mujer le dio todo. Y usted está mostrando ahí a ti que hay 2 adoradores. Hay 2 adoradores. La viuda era la adoradora verdadera. Era la verdadera adoradora. Porque estaba dando todo, se estaba entregando por completo. Sin reservas. Pero aquellos ricos
¿Sabe usted que esos ricos no solo hablan de riqueza natural, sino que ricos espirituales también? Y el Señor nos, hermanos amados, nos manda a nosotros ser pobres en el espiritualmente. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino, porque ellos, miren hermanos, porque a ellos, en otras palabras, porque a ellos se les va a revelar o a entregar el reino. A los pobres en espíritu. Es muy importante entender, bendito sea el Señor. Yo estaba viendo ahí a esta viuda, que ella se entrega sin reserva, y hermano, y esa es la interrogante del Señor para con Pedro, que le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Decimos que amamos al Señor. Lo tremendo es, hermanos amados, decir que amamos a Dios cuando nos venga la prueba. Cuando viene la prueba es diferente todo. Lindo es decir amo a Dios, pero cuando tenemos, hermanos, el machete aquí en el galillo, amar a Dios, lo amo. Lo amo porque Él me amó a mí primero. Él murió por mí, ¿por qué no puedo morir por Él yo? Ese es el verdadero amor, amados. Cuando no hay nada que comer. Oh, hermanos, ahí se da, todo cambia porque se dice, amarás al Señor tu Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando ya empieza la necesidad, porque yo les he enseñado para la gloria de mi Padre, que donde el enemigo te va a atacar al principio, va a ser con la necesidad. Es que bonito decir yo amo a Dios. Es bonito decir yo amo a Dios, pero cuando alguien aparece ahí y me tiene amenazado, o hermanos de repente en el mismo trabajo, me aparece ahí una persona que me está hostigando la vida y yo empiezo a reaccionar de acuerdo a lo que aquella persona me está haciendo. Ya dejo de ser aquella ofrenda que Dios quiere que yo sea. La ofrenda tiene que ser sacrificada. Para eso el Señor te la está dando o te la dio, para que sea sacrificada. ¿Qué quiere decir? Que la ofrenda, el cual eres tú, tiene que convertirse en la libertad de todas aquellas personas que te van a estar haciendo daño. Observe usted lo que pasó con Isaac. De Isaac se estaba burlando, hermanos amados. ¿Quién se burlaba? Se burlaba Agar. Mira qué tremendo. Se burlaba Agar. Pero ¿qué vemos, hermanos amados? Que a pesar de que había burla, eso llegó a ser para que Agar e Ismael lograran su libertad. Mira qué maravilloso. ¿Qué vemos ahí? Estamos viendo a Cristo y estamos viendo a la iglesia y vemos al hijo, ¿verdad? A los hijos de la esclavitud. ¿Se da cuenta? Vemos a Cristo, Isaac, vemos a la iglesia, Agar, y vemos a Ismael como los hijos de la esclavitud. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el Cristo de la gloria? ¿No se estaban burlando de él o no? Oh, lo está viendo, que se burlaban de Isaac, ¿o no? Se burlaban de él. Mira, hermano amado, tú como una persona espiritual le van a reír de ti, van a burlar de ti. Van a creer que tú estás loco. ¿Qué es lo que no van a hacer? Pero es ahí donde tú tienes que pedirle al Señor: Señor, trae paz a mi vida. Dame paciencia. No le pidas paciencia a Dios, hermano, porque si le pides paciencia a Dios, no le pide paciencia. ¿Quién dice eso? Eso es antibíblico. Hay que pedirle a Dios paciencia, porque es un fruto del Espíritu. La paciencia, la benignidad son frutos del Espíritu, y el cristiano tiene que tener paciencia para que cuando esté siendo probado pueda resistir. Dice que cuando uno pide, yo he escuchado que dicen que cuando uno pide paciencia, más pruebas le vienen a todos. Oiga lo que dice la hermanita, que cuando uno le pide paciencia al Señor, más pruebas le vienen a uno. Dice, entonces, ¿cómo usted se va a dar cuenta que ya tiene paciencia si no le viene la prueba? ¿Se da cuenta?
Eso es lo que prueba, ya la tenemos. Él nos dice a nosotros que ya tenemos paciencia. Tenemos que entender, hermanos amados, mira, por eso es que nosotros como personas espirituales nos vienen las persecuciones, pero las persecuciones no nos vienen para que nosotros condenemos a las personas o nos levantemos respondiéndole a ellos de la misma manera que ellos nos están tratando. Hey vos, barrigón, quítate de ahí, usted y vos, negricillo, mire. ¿Ah? No te has visto un espejo. Mire, no te has visto en un espejo, de la hermanita. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Es tremendo, hermanos. ¿Por qué? Por eso es que el Señor nos dice en el hermano amado de su palabra que no paguemos mal por mal. Y nosotros pagamos mal por mal muchas veces cuando a nosotros alguien nos dice, hey vos, lengona, mira, ¿y vos? ¿A dónde quedas? ¿Te das cuenta? ¿Ah? Chambrosa o chambroso. ¿Y vos? Igual. Y somos hijos de Dios. Y somos espirituales. Y hermano, lo tremendo es que Dios dice, vamos a ver, que va a ver Satanás de que mi hijo debe quedar callado. No se quedó callado. ¿Viste, Dios? Y está viendo, dice que tu hijo te está esperando. Te está esperando para que lo hundas allá donde le vas a hundir a mí. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Ah? No, tenemos que aprender. Por eso el Señor dijo claro, sean mansos, aprendan de mí que yo soy manso, humilde y sencillo de corazón. Qué lindo, hermano. ¿Se está dando cuenta? ¿Se está dando cuenta por qué entonces el Señor no ha venido por la iglesia? Porque hay que formarla. Hay que formarla, porque esto no empieza en los miembros, esto empieza acá con los mismos pastores, porque hay pastores que son hermanos amados soberbios, son rebeldes, son altivos, orgullosos, y lo que ellos tienen de esa misma, ellos le transmiten a los miembros, y de esa misma manera son ellos. Si son incrédulos los pastores, también los miembros son incrédulos. ¿Por qué? Porque la clave está ahí. Porque si hermano, el Señor envía a una persona con un mensaje de Él, a aquel pastor, depende de Él, porque Él es la cabecita. Entonces, llegó al pastor, le dijo, mira pastor, yo vengo de parte de Dios a darte esa palabra. No crean a eso. Eso no es de Dios. Entonces los miembros tampoco creen, porque como ya vieron el ejemplo en su pastor, entonces vienen ellos y dicen, no, yo no creo porque ni el pastor creyó. ¿Acaso que es tu pastor que te va a salvar? Es Cristo quien murió por ti en la cruz del Calvario, y la salvación es individual. Yo no he leído en la Biblia que los pastores van a dar cuenta de las ovejas, yo no he leído eso. Que inventen y acomoden ese texto bíblico que habla en Colosenses, creo que está en el 3:20. No, como quien han de dar cuenta. No dicen que ellos van a dar cuenta. Cada quien tiene que dar cuenta por sus pecados, por las cosas que ha hecho. Entonces por eso es que depende, hermano, del pastor. Porque si el pastor creyó, toda la congregación cree porque le sigue el ejemplo. Así es. Como dice la Biblia, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar lleno de tinieblas. ¿Se da cuenta? Si el pastor, que es el ojo que va guiando la congregación, no tiene fe, toda la congregación no va a tener fe. Así es. Por eso es que es muy importante entender que por este camino tenemos que caminar en fe y no por vista. ¿Qué vemos entonces en esta viuda? Vemos en ella que ella tiene fe. ¿Qué vemos en Abraham? Que él tiene fe. Que él le cree a su Señor. ¿Se da cuenta? ¿Ah? Porque para que yo le entregue a mi Dios, yo le he estado pidiendo por años un hijo y él me dé a mi hijo y luego después me diga, dámelo a Isaac. Oh, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Tengo que tener suficiente fe para, Señor, pero tú me dijiste que por medio de este muchachito me ibas a dar, que mi descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. ¿Y qué pasa? ¿Te das cuenta?
Dios es Dios de multiplicación. Y para que pueda resultar en tu vida la multiplicación, tienes que aprender a darle a Dios, a darte por completo al Señor. ¡Amén! Amén. Estas enseñanzas son enseñanzas finales. Por eso el canal se llama La Trompeta Final. Así se llama. La trompeta final. Porque son enseñanzas finales. Porque esa es la visión del Señor para este tiempo, lo que va a hacer el Señor. Eso se ha propuesto Dios en su corazón, infundirle fe a su iglesia, porque es lo que la iglesia no tiene, porque se perdió ¿a dónde? En el huerto del Edén. Allá se perdió la fe. Allá el enemigo los destruyó, sabía cómo destruirlos, y era, hermanos amados, poniéndolos en contra de Dios, quitándoles o destruyéndoles la fe. Al no tener fe, la persona está terminada. Porque sin fe no se puede agradar a Dios. Y es la fe, hermanos amados, la que hace que las montañas se muevan, o sea, los problemas. Es la fe lo que hace lo imposible. Es por medio de la fe. Y por eso es, hermanos amados, de que Dios, Él se ha propuesto en estos últimos días infundirle fe a la iglesia. Fe, porque al haber fe va a haber amor. Si no hay fe, no hay amor. No hay amor. Porque yo no puedo amar a alguien si yo no tengo fe en aquello a quien yo supuestamente digo que amo. Tengo que tener fe. ¿Usted está entendiendo? Amén. Bendito sea el Señor. Entonces por eso es que el Señor le interroga y le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Me habías dicho que me amabas. Si era posible podías morir por mí. Pero ahora mire, en el momento cuando se pudo la cosa seria, ahí es donde vemos que aquel que había dicho que si era posible dar su vida por su Señor, ya no lo hizo. Pero ¿qué necesitaba Pedro ahí? ¿Sabe qué necesitaba? Dios sabía de que Pedro, por eso yo le dije a ustedes de que Dios estaba viendo el porvenir de Pedro. Eso es lo que estaba viendo, el futuro, lo que Pedro iba a hacer en el futuro. ¿Ven? Vemos que, hermanos, el Señor está, mira, a Pedro le hacía falta, mira, tenían ya la palabra, ya tenían palabra porque habían sido enseñados, pero no tenían, amados hermanos, espiritualidad. No eran espirituales, tenían problemas, amaban más la carne. Eran como estos cristianos de estos tiempos del siglo XXI. Así eran, como este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, que hermanos amados, que para orar se ora 5 minutos y le cree que ha orado 1 hora. Cuando es muy importante orar. Pero ¿sabe cuándo va a orar la iglesia? Escuche esto. La iglesia va a orar cuando la iglesia lea la Biblia, y es lo que menos hace. Por eso es que el deseo del Señor es que el hombre meditara en la palabra de día y de noche, para que hiciera conforme allí está escrito. ¿Qué es lo que el Señor te dice a ti? Si tú lees la palabra, te dice el Señor, te vas a santificar. Porque la palabra te va a santificar, porque vas a hacer lo que dice. Es el manual de tu vida. Ahí te dice cómo tienes que actuar, qué es lo que tienes que hacer, cómo debes caminar, hermanos. Y lo tremendo es porque la iglesia anda en el desorden en el que anda, porque la iglesia no lee la escritura. Y cuando escucha algo que un predicador dijo, ella le pregunta al pastor y le dice, pastor, ¿es verdad lo que está diciendo ese hermanito, o ese pastor, o ese evangelista, o ese profeta? ¿Es verdad? Y teniéndolo en la Biblia.
Entonces les parece extraño, no puede ser, porque a mí el pastor nunca me lo ha enseñado. ¿Y que te lo va a enseñar si ni el pastor lee la palabra? ¿Cómo te das cuenta? Mira qué tremendo. Ni él la lee. Ni él la lee, sino que ¿sabes qué hace? Ahora se dedica mejor al teléfono, a estar explorando, a estar buscando predicaciones de otros para poder estar hablando de predicaciones de otros. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? La leen y ahí están, y no, mejor le acomodan a otros mensajes, a otras enseñanzas de otro predicador, en vez de leer ellos la escritura y pedir al Espíritu Santo de Dios que Él les revele, les dé la palabra que el pueblo necesita. Amén. Soberano Dios, Padre Santo, apiádate de nosotros. Una ley. Terrible, hermano amado. Ahora ya ni usan la Biblia, porque ¿para qué usar la Biblia? Tengo la computadora, dicen uno, y otro el teléfono, y ahí están viendo que es eléctrica y la luz del teléfono los está matando, los está dejando ciegos. Ese es el plan del diablo, dejarlos más ciegos. ¿Por qué? Porque la Biblia así en hoja, así, no te va a dejar ciego, la vas a leer. Pero esa luz te está dañando. Estar ahí. Por eso va a ver usted que un montón de gente en este tiempo, hasta niños con anteojos. ¿Sí o no? Sí. Niñitos con anteojos. Cuando usted antes, ¿qué iba a ver un niño con anteojos? Usted y el niño tiene sus pupilitas, todas sus cositas en sus ojitos nítidos. Hay que darle ahora zanahoria con ganas a los hijos. Hay que hacer la horchata de zanahoria, batirlo, licuarlo y sacarle el juguito y estarles echando ojos ahí. Ojos para que se les limpien los ojos. Vuelvan a recuperar la visión. Al pueblo del Señor hay que darle zanahoria. ¡Qué tremendo, hermano! Créame que al Señor, el Señor, hermanos, se pone tan triste al ver a su iglesia. ¿Cómo la iglesia actúa? ¿Cómo está? Pero no es culpa de la iglesia. Hay muchos hermanos amados, muchos predicadores que ellos solo están haciendo el parapeto. Así es. Ya no es como antes. Los predicadores de aquel tiempo, estos eran predicadores que se metían en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la iglesia se corrompe, porque no hay quien vigile. El vigilante que Dios dejó para cada congregación se durmió. Se durmió. Y viene el diablo Satanás y le ha sembrado cizaña, porque los obreros se durmieron. Pero los que Dios ha llamado, porque hay un montón que los mismos hombres los han puesto, por eso a ellos no les importa, ni les interesa orar, ni leer la Biblia, ni nada, ni ayunar. Son pellejudos. No les interesa, porque como es puro negocio, puro mercado, han corrompido la casa de mi Señor, la han convertido en casa de mercado. ¿Ah? Yo he estado en lugares enseñando la palabra, predicando, y a mí me han dicho, mira, a mí me dan tantos miles de unos de Lempira, otros me dan tantos miles de Córdoba, allá por Nicaragua, otros allá en Guatemala me dan tantos. Era lo que es terrible. ¿Cómo está la iglesia de Cristo? Si no hay pago, no hay nada. Yo no predico. Y les vale. Les vale a ellos dañar o vender las ovejitas. Si se va uno, vienen dos, vienen... Mire qué tremendo, hermano. Y les dicen, mira, hermano, no dañes la obra. Ten mucho cuidado, la obra es del Señor. No, que se vayan, ahí está la puerta abierta, que se vayan. Mire qué tremendo. Estos tienen gran problema con Dios. Tienen gran problema con el Señor, porque la obra es del Señor.
Y lo que ha pasado es que muchos de estos se han enseñoreado de las ovejitas del Señor. Ellos no se dan cuenta que ha llegado el tiempo donde mi Señor, mi Dios, les va a pedir y les está pidiendo cuenta. Va a ver usted un montón de predicadores muriendo, te lo digo. No lo estoy diciendo, yo no estoy hablando por querer hablar. Mira, muchos predicadores que están ofendiendo, dañando la obra de mi Padre, van a empezar a morir. De repente van a caer redonditos. Van a caer redonditos, van a estar predicando supuestamente el spring. ¿Qué le pasó al pastor? Le dio un derrame y se murió. Se lo llevó el Señor, ¿no? ¿Y qué va a hacer? El Señor no lo ni sabe, el Señor que el hermano no. Bueno, lo bueno que ya se lo llevó el Señor, allá lo vemos al pastor. Solo Dios lo sabe. Porque ese montón que hay ahora en estos tiempos en cantidad, la tristeza. No les hables de fe, ellos no comprenden nada, no entienden nada de la fe. Peor si les hablas del Espíritu, no saben nada del Espíritu. Por eso es que cuando se ora por un enfermo ya no hay nada. ¿Cómo Dios va a respaldar lo que no es de él? ¿Cómo Dios va a respaldar lo que no está realmente dando testimonio de que realmente es de él? Se ora por lo que se ore. No hay nada. No hay nada. No se dan cuenta que si ellos se metieran con el Señor, ellos le infundirían fe a la congregación. Y la congregación, como dice la palabra, hermanos, se acercarían a los hombres de Dios. Y ellos, hermanos amados, por la fe de ellos conseguirían la bendición de Dios. Porque la Biblia así dice, tu fe te ha salvado. No tienen fe, porque ya le enseñé allí en Lucas 18, que cuando el Hijo del Hombre viniese, no iba a haber fe en la tierra. No hay fe. Y trabajar con una iglesia que es mundialmente sin fe, agárrate porque mejor te desaparecen. Te desaparecen porque el hombre de este tiempo está acomodando a la iglesia para que viva, como quien dice, como algo más que tenía que darse o existir en el mundo. Ya esto es como una rutina, como quien dice, una costumbre más que todo. Y no se ha convertido ahora la misma iglesia de Cristo, supuesta iglesia de Cristo, es como que dice un sistema de vida. Y no hay cambios, no hay nada. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que se vean los cambios. Y lo que hace verse los cambios en las comunidades por medio de las congregaciones es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso es que la Biblia nos enseña. Noticias, hace poco lo estuvimos estudiando, que decía, no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Cuando Cristo llegaba a un lugar, había paz. Cuando Cristo llegaba a un lugar, había, hermanos amados, sanidad. Cuando Cristo llegaba a un lugar, había liberación o había libertad. A donde Él llegara, hermanos amados, si habían hermanos demonios o personas atadas, endemoniadas, había libertad. A donde Cristo llegaba, se notaba la diferencia. ¿Por qué? Porque Él nunca perdió la visión. Y la iglesia de este tiempo perdió la visión. Y necesitamos, hermanos amados, que la iglesia se vuelva a Cristo. Alabado sea el Señor. Y hágale. Tiene que levantarse, tiene que despertarse, porque la iglesia está dormida. Está dormida. Tiene problemas la iglesia. ¿Está viendo usted que solo durmiendo pasaron allá? Por eso, mi hermano, por eso el Señor llegaba, Pedro, a orar, Pedro, para que cuando te venga la tentación, puedas vencer en otra, para que no entres en la tentación, orar. Por eso es que es fácil caer ahora en la tentación, porque mire, hermano, usted ve a aquellos hermanitos sirviendo al Señor, de repente usted los ve por allá en un lugar, mira, con una varena de las gigantescas así,
con Macagua, con una Macagua. Claro. ¿Cómo la ves? ¿Cómo? Allá los ves, ya no dicen aleluya, sino que para darme una Macagua. Caguagua, ¿cómo es? Caguagua. ¿Ah? Ya se les olvidó lo que, es que tenían, se durmieron. Entonces ahora ya están terminaditos. El enemigo los tiene cabal. Pero en el nombre de Cristo Jesús se tienen que levantar. Amén. Amén. Porque allí es donde se tiene que cumplir la palabra. Escuchen bien. Aquí se tiene que cumplir la palabra. Tiene que haber un hombre de Dios que venga bajo la guía del Espíritu Santo de Dios para que pueda declarar sobre estos huesos secos. Así es, amén. Sopla en los cuatro extremos de la tierra. Amén. El Espíritu de Jehová. ¡Gloria a Dios! Y amén. ¡El Espíritu de Jehová! ¡Oh, gloria! Necesita la iglesia. Tenemos que orar, amados. Tenemos que pedirle a Dios porque la iglesia tiene que levantarse. Estoy hablando de toda la iglesia. Yo no hablo de una sola congregación, hablo de toda la iglesia de Cristo mundialmente. Amén. Amén. ¡Amén! Bendito sea nuestro Dios. Que la paz de nuestro Dios sea con todos. Gloria a Dios, amén. Hay poder. Quede el pastor con nosotros. Aleluya. Aleluya. Que Dios te bendiga y la paz de Dios sea contigo. Amén. Así estamos regresando a este canal de YouTube, así de que si este mensaje ha sido de mucha edificación para tu vida, te ruego que al final del programa te comuniques con nosotros al número de teléfono que aparece ahí al final de la pantalla. Así concluimos este servicio, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo hoy, mañana y siempre. Que tengas buenas noches desde San Pedro Sula, Honduras. Bendiciones y bendiciones.